Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos vosotros por asistir a esta mesa redonda sobre la deuda pública en Aragón. Creemos que era necesario tener un foro donde poder hablar de un tema tan importante como es la deuda pública últimamente. En el ámbito estatal es fundamental, pero en el ámbito autonómico quizás es un tema del que se esté hablando mucho. Entonces, también agradecer muchísimo a los participantes de esta mesa redonda, que son por el PSOE Ana Fernández, de derecha José Luis Soro, de Izquierda Unida Adolfo Barrena y Jorge Bielsa, profesor de la Facultad de Económicas de Zaragoza, del Departamento de Análisis Económico. Bien. Tenemos que decir ante todo que nosotros habíamos pensado esta mesa como un foro global en el que estuvieran participando todos los grupos parlamentarios con representación de las Cortes de Aragón, pero no nos ha resultado posible, entre otras cosas pues porque no hemos recibido ninguna contestación por parte del grupo parlamentario del PAN, y por parte del PP hemos tenido una contestación en la que disculpaban su asistencia a este acto. Y bueno, para que no haya ningún malentendido, voy a leer el correo que nos enviaron. Buenos días, agradeciendo la invitación que nos han remitido, les indicamos que con carácter general la participación de representantes del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón se limita a aquellos actos o mesas informativas organizadas por instituciones, ayuntamientos, comarcas, universidad u organizaciones sociales, empresariales y sindicales, Cámara de Comercio, COE, UGT, Comisiones Obreras, sobre cuestiones en materia de competencia autonómica. Por ello, al tratarse de una cuestión que supera el ámbito autonómico y organizado por una entidad sin personalidad jurídica, lamentamos no poder aceptar su amable invitación. Recibo un cordial saludo del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón. Bueno, como no somos personas que nos demos por vencidos fácilmente, volvimos a insistir y ellos amablemente volvieron a declinar la invitación. De todas formas, le hemos dicho que si en algún momento cambia su política de comunicación con la ciudadanía, pues que cuente con nosotros para participar en cuantos actos o foros organicemos en un futuro. Bien, una vez aclarado este tema, de por qué a lo mejor esta mesa puede parecer no muy equilibrada, pues vamos a empezar dando una pequeña presentación de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que ya empezamos hace año y medio la andadura por aquí, por Aragón, y un poco explicar por qué el tema de la deuda nos parece muy fundamental en los tiempos de crisis en los que estamos viviendo. Nos parece fundamental porque consideramos que la deuda es el origen de la situación que estamos viviendo hoy en día. Es a partir de la burbuja inmobiliaria que se decide por parte del gobierno de socializar las pérdidas del sistema financiero español, que en este momento empieza a crecer la deuda pública, nos empiezan a conceder ayudas desde el extranjero, empiezan a poner condicionamientos, empezamos a tener ajustes, recortes, condiciones, etc. Entonces, nosotros consideramos desde la PAC que la deuda es el origen y el tema transversal con el cual están justificando toda la política de recortes, ajustes y pérdidas de derechos que estamos sufriendo en estos momentos. Bien, el tema de la deuda en España a nivel nacional es importante porque, entre otras cuestiones, pues no solamente lo que en los medios se dice que tenemos 886.000 millones de deuda pública, sino que tenemos en realidad 1.178.000 millones de deuda total de las administraciones públicas. Cuando se habla de los medios de deuda pública, se habla únicamente de deuda instrumentalizada en instrumentos jurídicos de deuda pública, es decir, bonos, pagarés, letras del tesoro y préstamos con entidades financieras. Mientras que si consideramos todas otras deudas que no están instrumentalizadas, que no están plasmadas en esos instrumentos, subiríamos a 300.000 millones más. Esto a nivel nacional. A nivel de la comunidad autónoma no tenemos esos números que tan
tan enormes que se manejan a nivel nacional, pero también tenemos nuestro endeudamiento. Y nos parece preocupante, por ejemplo, que hayamos pasado del año 2007 a 2012 de tener un endeudamiento de 1.137 millones de euros a tener a finales de 2012, en tan solo 5 años, 4.606 millones de deuda. Eso significa que en 5 años hemos multiplicado nuestra deuda por 4. Y la deuda en estos momentos supone el 13,7% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma. Todo esto según datos del Banco de España. Esto significa también, como vemos en el gráfico que hay aquí arriba, que prácticamente en estos momentos la deuda de la DGA es casi equivalente a lo que tenemos de presupuesto. ¿Qué significa? Que como estamos endeudándonos cada vez más y además los tipos de interés, las condiciones con las cuales nos estamos endeudando no son para nada buenas, y esto implica que para pagar los intereses y las amortizaciones, en conjunto el servicio de la deuda, cada vez ese servicio de la deuda se va a comer más parte de los presupuestos. Va a implicar más recortes, más ajustes, y esto va a ser de ahí en adelante porque cada vez la deuda se va incrementando cada vez más. Es por esto por lo que decíamos que nos parecía interesante conocer los puntos de vista de los miembros de los distintos partidos políticos que están en las Cortes de Aragón para ver qué opinan ellos de la situación, cómo creen que va a evolucionar, qué medidas se pueden tomar, en definitiva un poco su punto de vista sobre la situación de crisis que estamos viviendo y cómo va a afectar a los recortes el estado de bienestar social. Bien, voy a explicar un poco la jornada. Va a empezar las intervenciones Jorge Biersa, va a continuar José Luis Oro de Chunta, a continuación Adolfo Barrena de Izquierda Unida y va a terminar Ana Fernández del PSOE. Van a estar hablando unos 10 minutos cada uno de ellos y a continuación daremos lugar al debate, donde todo el público podrá aportar sus opiniones, ideas, preguntas, etc. Bueno, y sin más, pasamos a la introducción. Sí, eso es una introducción. Yo, en realidad, pues eso es de un poco de bote, porque usted da la introducción de esto, que lo habíamos puesto también, que decía al final, pero bueno, al principio también puede ser. Y esta introducción, pues bueno, yo creo que ya la conocéis todos, y además, ya que por eso que estoy aquí para hablar de mi libro, he venido a hablar de mi libro, en realidad. Cualquier cosa de las que voy a decir aquí está mucho más detallada en las charlas que he ido dando por ahí, que muchos de vosotros, porque me suenan vuestras caras, las conocéis, y no os preocupéis que no os voy a aburrir más con ello. Y está grabada además excelentemente por nuestro cámara, en una de las charlas que di en Delicias, y está disponible en internet, que podéis acceder a ella a través de Vimeo o a través de mi página web. Y luego ya una versión más reposada y detallada y más escrita, más trabajada, pues me la publicaron en la revista El Ebro recientemente, y también la tengo disponible, podéis coger la revista o también la tengo disponible si queréis en mi página web. Entonces eso sería para más detalles. Aquí voy a hacer una intervención muy breve, mucho más breve, muy esquemática, para entrar en unas ideas. Yo creo que es importante cuando se discute de deuda, de déficit, de presupuestos, etcétera, tener 3 o 4 ideas, no digo claras, pero por lo menos no muy confusas, porque normalmente pues oís hablar pues, cosas que en principio pues, se mezclan conceptos y a veces también se hacen afirmaciones, digamos, bastante poco fundamentadas con respecto a estos temas. Entonces, básicamente, la exposición la voy a hacer desde una perspectiva histórica, pero sin aburrir de casar desde el origen del hombre, simplemente en 2 periodos, que sería lo que yo llamo el retablo de las maravillas o la década prodigiosa en 1996-2006, que en 2 pinceladas os puedo explicar un poco el proceso, y si por qué nos viene a contar esta historia ahora del 96-2006, la época del auge, de la felicidad, de la abundancia. Pues porque explicas eso y entonces se entiende mucho mejor el periodo de las vacas flacas, que es el 2008-2013, básicamente en todo lo que tiene que ver con deuda, presupuestos. Entonces, la primera cosa que hago en las charlas, y el artículo está escrito, es
distinguirla entre deuda y déficit. Vamos a ver, si nos aclaramos entre todos, porque normalmente veo que hablamos de las dos cosas a la vez. La deuda sería el déficit acumulado, la deuda pública me refiero, se entiende. La deuda pública sería el déficit acumulado. Como consecuencia de sucesivos déficits, esto se va acumulando en la deuda. Y la deuda es el total acumulado y el déficit es lo que cada año diferencia entre ingresos y gastos. Si hay déficit se supone porque hay más gastos que ingresos. Esto cada uno lo entiende en su casa, pero parece ser que cuando es el sector público no hay Dios que lo entienda, porque normalmente se maneja eso confusamente. Entonces, ¿cuál es la historia del famoso milagro español del 96-2006, que cierto señor probablemente además airea con gran orgullo? Pues el milagro no es un tal milagro, es una cosa muy sencilla. En lo gordo, nosotros en la importante, porque hay que decirlo, importante, reducción de deuda que tuvo lugar entre 1996, por cierto señor que conocéis todos al gobierno, y en el 2006, que había otro, pero que en esa década, digamos, hay dos causas fundamentales gordas de esa reducción de deuda que hubo y de esa también ciertamente reducción de los déficits anuales. Dos gordas. Y son las siguientes. La primera, en España nosotros en 1996 por término medio pagábamos un 5% de interés en la deuda. Este era nuestro tipo de interés. Había algunas emisiones de un poco más, de menos también había, pero un 5, más del 5 era, pero para aclararnos un 5. Al final del periodo, muy rápidamente después del 96, pero durante prácticamente todo ese periodo estuvimos pagando un 2%. Y diréis, coño, 3 puntos no es gran cosa. Eso es un porrón de millones. Un porrón enorme, inimaginable. Ahora cuando la Autoridad de la Deuda en Aragón ha hecho esas cuentas, para los intereses que estamos pagando en Aragón, claro, lo primero que decimos, ¿cuánto dinero es esto? Efectivamente, un punto de interés es mucho, porque el volumen acumulado de deuda es grande. Entonces ahí son miles y miles de millones, eso sí, de intereses que se ahorraron y que por tanto los gastos ahí bajan. Eso fue fundamental. Sin eso no se entiende para nada la reducción de los déficits anuales. Y por tanto, si los déficits anuales se reducen, el acumulado también. ¿Estamos? Y la otra pata, donde estuvo el grueso de la justificación del déficit, se debe a una recaudación extraordinaria en el sentido de que no se ha repetido más ni se repetirá jamás, que consiste en que cada vez que alguien compraba o vendía una casa, y eso en esos años ya sabéis que sucedía muchas veces, el Estado recaudaba por arte de magia el 7% de lo que declaraban, eso sí. Pero el 7% de eso es mucho dinero, mogollón de dinero, borrones de dinero, que entraban en las administraciones públicas. Si por tanto tenemos ahí 3 puntos de reducción de gastos, de intereses, y un borrón de millones que entra de impuesto de las transmisiones patrimoniales, pues ya tenemos la explicación de prácticamente toda la reducción del déficit. Toda. Tanto es así, claro que hay un tercer factor endógeno, que este ya sería que, claro, como la actividad económica creció enormemente, eso también endógenamente subió la población. A pesar de que los tipos impositivos, este señor presidente, de nombre no quiero acordarme, lo redujo. Pero vende como un éxito algo que es totalmente exógeno, que es la burbuja inmobiliaria que todos conocemos. Bien, entonces esa fue la cosa. Digamos, pero y aún así la deuda se redujo mucho, mogollón. Entonces, ¿qué más factores hubo detrás? Hubo 2 factores adicionales que son importantes para reducir la deuda. No tanto para los déficits anuales, pero sí para reducir la deuda. El primero, que lo explico en las charlas con más detalle, es nosotros vendimos prácticamente todo lo que valía en el Estado. Se vendió, se privatizó, se vendió. Y esa entrada de millones, que es muy grande, pero es puntual, efectivamente, se puede utilizar para 2 cosas. O para gastar para tener ingresos y por tanto no tener que pedir deuda, o para amortizar deuda pasada. Luego esto para la deuda pública también fue muy importante. Y por último, una cosa que casi nadie se acuerda, pero los alemanes sí se acuerdan mucho de esto, que son los famosos fondos FEDER, que entraron en España
muchos millones de euros, miles de millones de euros, muchos. Nosotros no llevamos la contabilidad, no solemos pensar en eso mucho, pero los alumnos se acuerdan mucho de eso. Y cuando vienen a veranear y ven los carteles, entonces se los miran y les llama la atención, con mucho dinero. Y alguien dirá, hombre, pero eso no reduce el déficit, ni la deuda, ni nada. Hombre, alguna de esas infraestructuras que se hizo con fondos FEDER la habríamos tenido que hacer nosotros, con nuestro dinero, y nos lo evitamos. Es otra forma de verlo. Y esto también es una de las grandes explicaciones, que se nos olvida muchas veces. Bueno, entonces tenemos que en el año 2006, efectivamente, habíamos hecho un récord en cuanto a deuda. Y entonces viene lo que todos conocemos. ¿Y qué ocurre? Pues sencillamente que ese proceso virtuoso que habíamos iniciado se empieza, pero en el sentido contrario. ¿En qué sentido? Pues los intereses del 2 van escalando al 3, al 4, al 5 y estamos un poquito más. En media, porque siempre hay deuda antigua, siguen los intereses antiguos, pero si la nueva tienes al 6 y pico, pues la media va subiendo y ya estamos por el 5. Eso, ¿cuánto dinero es? Eso es un porrón de millones. En el incremento de deuda que hemos tenido durante la crisis, una parte muy importante, pero cuando digo importante es por encima del 33%, se debe a los incrementos en los gastos financieros. Es decir, la deuda se autoalimenta. Esto es un proceso bien sencillo de entender. Cuanto más intereses, pues más deuda tienes que pedir, más intereses tienes que pagar, etcétera, etcétera. A partir de determinado umbral, que suele estar por allá por el 5%, y según el nivel de deuda, pues aquello se vuelve incontrolable. No hace falta hacer ninguna hipótesis, porque tenemos el caso bien claro de Grecia, que ya habéis visto las consecuencias. Incontrolable, ¿qué significa? Pues que llega el momento de decir, señores, hasta aquí hemos llegado, porque ya no podemos pedir más deuda para financiar los intereses, porque entonces ya esto no se para, es una bola de nieve que ya sencillamente está fuera del control. Y si acaso te pasará por encima, pero no la puedes parar. ¿Vale? Entonces, esta sería la cuestión. La recaudación que os voy a contar, la recaudación por las transmisiones patrimoniales, no es que se haya reducido, es que se ha secado a cero, prácticamente. Es una reducción del 80%, no sé, una barbaridad. O sea, las dos fuentes fundamentales de la reducción del déficit de la deuda, pues se han invertido en sentido contrario. Y como habíamos tenido la precaución de bajar los impuestos, tocar a izquierdas, esas cosas, pues en aquel momento, pues entonces, claro que el déficit hemos encontrado que ahora los impuestos están bien ahí, por ejemplo, los impuestos de patrimonio, etcétera, etcétera. Y esa es la cosa que tenemos ahora, entonces, ya termino con la última cosa, que es, digamos, el plato fuerte de mi presentación de la deuda, que es lo que más me detengo en explicar y que consiste en algo que yo no sé si ya no lo conocéis todos, pero que hay que decirlo, y es una de las principales fuentes, además de los incrementos en los intereses, de la deuda pública, de la que ya está reconocida como tal, pero sobre todo de la que está potencialmente ahí en la recámara, consiste en el proceso que yo llamo la gran transfusión de deudas absolutamente privadas, es decir, deudas que en su origen tienen una operación mercantil privada entre unas entidades y unos particulares, sean nacionales o extranjeros. Esa deuda privada, por el arte del libre bloque, se transforma en deuda pública. Es decir, lo que inicialmente debía la sociedad X al banco Y y el banco Y a la entidad extranjera J, pues el arte del libre bloque se acaba transfiriendo y acaba siendo una deuda de cualquiera de nosotros de aquí, de todo el mundo, con el que finalmente acaba haciéndose acreedor. Y esa es la transfusión que consiste. Entonces, en este momento hemos tenido ya, sabéis todos, los 40.000 millones, pero hay más, porque tenemos unos avales firmados, que la aval es simplemente una deuda para el futuro. Es una deuda que no ha empezado aún, que empezará cuando sea efectiva. Cuando los créditos que ese aval satisface son de dudoso cobro o, como se sabe en algunos, de imposible cobro, eso que se llame aval es como decir, es una luz de nieve que está ahí encima de tu cabeza
y que tiene una hora en la que va a caer, pero que tú no te vas a poder mover. Entonces, pues bueno, llámalo una deuda diferida, pero es deuda al final. Entonces, por eso se llama aval o algún otro nombre que se les ocurrirá cuando empecemos a meter caña con los dos avales. Pues le llamarán reestructuración de la deuda, pero que no mucho. José Luis Soro es diputado del Grupo Parlamentario de Derecho Aragonesista por Zaragoza, licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, abogado, y es presidente de CHA desde febrero de 2012. Entre otras, es miembro titular de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública y de la Comisión de Economía y Empleo. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la plataforma la invitación, por supuesto, a participar en esta mesa, pero sobre todo el trabajo que venís haciendo sin personalidad jurídica. Si tuvierais personalidad jurídica ya no sé lo que sería. Y lamentar pues, que falten los de siempre. Yo ya llevamos varias mesas en las que estamos los que estamos aquí, Jorge no, el resto u otros compañeros, y faltan los que tendrían que estar dando la cara. El PSOE viene. No voy a meter con el PSOE. El PSOE viene, da la cara, para una parte iba a decir que faltan los que son parte del problema, el PSOE también es parte del problema, pero al menos viene a dar la cara. Y luego algunos que no dan la cara se extrañan de que vayamos algunos a pedir explicaciones, ¿no? Ahí a la sede enfrente y esas cosas. Bueno, dicho esto, decía Yolanda en la introducción que la deuda es uno de los principales problemas que tenemos, yo estoy completamente de acuerdo. Y viendo algunos datos de los últimos presupuestos, de los de 2013, yo creo que sin duda el gran problema que vamos a tener en el futuro en Aragón va a ser la deuda, porque la deuda se nos va a comer por los pies. A mí me gusta siempre cuando hablo de esto recordar algo que parece ciencia ficción, que es lo que dice el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía habla de estas cosas, dice que parte de la Hacienda de la Comunidad Autónoma está constituida por el producto de las emisiones de deuda y relaciones de crédito, un poco lo que decía Jorge, tanto la deuda pública como la deuda con bancos. Y dice el artículo 110 que la Comunidad Autónoma, mediante ley de Cortes de Aragón, que es la de presupuestos, podrá recurrir a cualquier tipo de préstamo o crédito, así como emitir deuda pública o títulos equivalentes para financiar gastos de inversión. Financiar gastos de inversión. Eso es lo que se supone que dice el Estatuto, eso es lo que debería hacer la Comunidad Autónoma, Aragón y todas, con la deuda, es decir, limitarse a endeudarse para invertir. ¿Se endeuda Aragón para invertir? En absoluto, en absoluto. Aragón se endeuda básicamente para que no paguen más impuestos los ricos, por ejemplo, y esas cosas. Al final algo de eso. ¿Se endeuda para invertir? No, y basta con ver los presupuestos para ver que de 859 millones para el año 2013, en la autorización de esa ley, que es la de presupuestos, lo que se autoriza a la Comunidad Autónoma a endeudarse son 859 millones, que es un pastizal de endeudamiento, 859 en un presupuesto, como decía Jorge, en torno a 5.000 millones de inversión. En capítulo 6 hay para este ejercicio 178 millones. Aunque añadiéramos transferencia de capital, son 340, es decir, evidentemente, en el Estatuto, evidentemente, no nos endeudamos la Comunidad Autónoma para inversión. ¿Para qué nos endeudamos? Pues nos endeudamos para ir alimentando la bola de nieve que decía Jorge, que yo creo que es la clave. Para mí, la cuestión esta es la clave, que se está autoalimentando la deuda. Y los datos para mí son clarísimos. Como decía, 859 es la deuda, tanto deuda pública como deuda con entidad de crédito, que se autoriza en la ley de presupuestos a asumir en el año 2013, 859. Si comparamos esta cifra con lo que vamos a pagar de amortización y de intereses, llegamos a la conclusión de que el 89% del importe en el que vamos a endeudar lo vamos a destinar a amortizar principal y a pagar intereses de la deuda. El 90%. Esos son los datos. 859 en el 2013 millones. Amortización de deuda son 513, el doble que el año pasado, que ya veremos el año que viene, porque cada vez ese déficit sucesivo va generando más deuda, el doble. Pero digo, de 859, 513 amortización, más 250 millones deuda. En total, 764 de amortización de deuda y de pago de intereses. El 89% de lo que nos vamos a endeudar, esa es la bola que decía Jorge, al final nos estamos endeudando para pagar las deudas. Esto en una empresa todos sabemos cómo acabaría, ¿verdad? En una empresa acabaríamos cerrando la empresa, es absolutamente insostenible. Pues esa es la situación que tenemos y cada vez va peor. Es decir, los presupuestos del 2013, la obsesión liberal del déficit, no da tiempo del techo de gasto, el ponernos la mordaza con los presupuestos, nos va a llevar a una situación en la que vamos prácticamente a coger dinero de un banco para llevarlo. Esa va a ser la situación. Y mientras tanto,
la única salida que ven quienes nos gobiernan es recortar los derechos sociales, recortar los servicios públicos para ir ganando tiempo y para ir tirando como se pueda. Esta es la situación. Yo creo por eso que sí que sin duda la clave ahora mismo es la deuda. ¿Qué deuda? Yo tengo unos datos recientes, los tenemos todos, que nos mandaron en abril, del endeudamiento vivo a 31 de diciembre de 2012. Es superior a los datos que habéis dado y que yo conocía. Por ley de presupuestos está obligado el Gobierno a remitirnos a las Cortes los datos de endeudamiento. El dato del 31 de diciembre de 2012, no tengo datos más recientes, el endeudamiento de la comunidad autónoma, de la diputación general, son 4.364 millones. 4.364. Pero si a esto le sumamos el endeudamiento de todas las organismos públicos, pues cantidades, sobre todo como Plaza, Aramón, Suelo y Vivienda de Aragón, al final llegamos a 4.931. Ese es el dato final que tenemos, 4.931, que es un 14,7% del PIB, un punto más de los datos que se estaba hablando. Esto es una barbaridad. Es en torno, ya lo estaban diciendo, es en torno al importe, a la cifra del presupuesto de la comunidad autónoma. En PIB es casi el 15%, que es muchísimo, pero es que en proporción a lo que supone todos los gastos o todos los ingresos de la comunidad autónoma en ejercicio, pues es prácticamente eso. Y como además vamos a ir bajando la cuantía de los presupuestos y va a ir incrementándose la cuantía de la deuda, va a ser una situación, como digo, absolutamente insostenible. Esa es la cifra ahora mismo, a 31 de diciembre de 2012, 4.931, más el endeudamiento que resulte del año 2013. No serán los 859 millones únicamente, pero ya sabemos, por ejemplo, que se nos va a autorizar, ya veremos finalmente, son 5 o 6 puntos más de déficit que se transformará en deuda con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Ahí estamos hablando, depende si son 5 o 6 puntos o de 168 o de 200 millones más de deuda que vamos a asumir en este ejercicio. Es decir, la bola de nieve de la que hablaba Jorge va absolutamente descontrolada. ¿Cómo se reparte más o menos la deuda, como decíamos ese dato? Pues más o menos el 60% es préstamos a largo plazo de entidades de crédito, sobre todo el BBVA, bueno, y como un 40% de deuda pública. Es un poco más o menos el dato. Pero como digo, no se vislumbra que esto vaya a ir mejor en absoluto. Sin duda, la bola de nieve se va a ir haciendo cada vez más grande, porque al final vamos a ir ejercicio tras ejercicio endeudando para ir simplemente amortizando principal y ir pagando los intereses de la deuda. Y todo esto, ¿por qué ocurre? ¿No? Yo creo que es la pregunta. Para invertir, ya hemos dicho que no. ¿Por qué ocurre esto? Pues sencillamente porque se renuncia, ya renunció el PSOE, yo no me meto con nada, aunque no voy a seguir por ahí. Hoy por hoy, porque nos gobiernan, a cumplir la Constitución, sin cumplir el Estatuto, sin cumplir la Constitución. La Constitución es muy clara, el artículo 31, cuando habla de que deberíamos desarrollar un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Tenemos la autonomía financiera que tenemos en Aragón escasa. Hay impuestos en los que no podemos decidir, como sabéis, el IVA o sociedades, eso se decide en el Congreso de los Diputados. Pero sí que tenemos recorrido tributario suficiente en Aragón para avanzar hacia un sistema tributario muchísimo más justo, más redistributivo, más progresivo que el que tenemos ahora mismo. Y se niegan, votan en contra. O sea, no es que todas las propuestas que hacemos desde la izquierda, desde la progresista y otros grupos de la izquierda de las Cortes en este sentido, nos votan en contra. Siempre proponemos, pues ya hace 2 años propusimos algo tan justo como era el impuesto sobre depósitos en entidad de crédito, que sabéis que ahí el Estado con una jugada absolutamente y nos impidió poder recaudarlo. Propuestas en el impuesto de patrimonio, podríamos tocar el tipo, se podría recaudar más en Aragón, propuestas en el IRPF, habría mucho tramo autonómico todavía para recaudar más, el impuesto de subsidios generales, la fiscalidad verde, es decir, esa es la primera, que habría posibilidades de recaudar más dinero. Más, las grandes decisiones en política tributaria no dependen de la Junta de Aragón, también es cierto, dependen más del Gobierno central, que opta, por cierto, por actuar en la fiscalidad indirecta y, por tanto, absolutamente injusta y no en la fiscalidad directa. En Aragón hay recorrido tributario para que los recortes fueran menos o para que la deuda también fuera menos. El fraude fiscal, esa es una de las causas también más injustas que hace que no dispongamos de recursos públicos suficientes. No recaudan más, no persiguen a los chorizos, sino todo lo contrario, les perdonan y lo único que se hace es una absoluta contradicción, porque la derecha, las políticas liberales
dicen que la deuda y el déficit es malísimo, que lo hemos oído 1 millón de veces a Rudy y los suyos, que no podemos gastar más de lo que tenemos. Eso es lo que dicen, pero luego vemos los resultados de las políticas del Partido Popular, que siguen engordando la deuda, pero además no con una finalidad social en absoluto. Y como digo, ¿cuál puede ser la salida? Pues desde luego actuar hacia esa fiscalidad justa y sobre todo tener una prioridad de mantener los servicios sociales. Esta es el gran drama, que junto a esta bola de nieve que estamos hablando, junto a ir caminando poco a poco al precipicio, a que entremos en quiebra. Si la cosa no se remedia, la otra fórmula simplemente es el recorte. Yo no estoy en contra de la deuda, yo no creo que no es una cuestión de que esté mal endeudarse, está mal, ¿para qué nos endeudamos? Supongo que luego habrá tiempo en el debate, yo creo que es mejor quedarnos en el debate, toda la cuestión de la deuda ilegítima, porque realmente la finalidad de esa deuda, como digo, es muy poco. Creo que es mejor, me callo ya que llevo los 10 minutos y creo que es mejor lo que haya tiempo para el debate. A continuación va a intervenir Adolfo Barrena. Adolfo es diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón por Zaragoza, diplomado en EGB, coordinador general de Izquierda Unida de Aragón desde 2003, formó también parte de la Dirección Federal de Izquierda Unida desde 2008, siendo el responsable de sostenibilidad. También es miembro de comisiones obreras. Entre otras, es miembro titular de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública y miembro suplente de la Comisión de Economía y Empleo. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos, por este encuentro, que creo que son las cosas fundamentales que hay que hacer en una situación como la que estamos viviendo. Me vais a permitir también, porque me he encontrado con ellas en la puerta, que expresemos el apoyo a las limpiadoras y limpiadores del sector de limpieza de hospitales. Sabéis que llevan 9 días ya en huelga, pero unos cuantos días más en huelga indefinida, porque además son también una de las consecuencias que tiene que ver con lo que estamos hablando. Bueno, yo creo que tanto Jorge como José Luis han situado claramente cuál es el problema, de dónde viene y por qué estamos aquí, ¿no? En Aragón el problema llegó más tarde, no empezó en 2006, empezó en 2008, porque ya sabéis que en 2008 hasta mediados de septiembre tuvimos esa gran cosa que era la Expo, y entonces no se podía hablar de que había un problema, pero es verdad que venía, como muy bien ha señalado Jorge, de muy atrás, ¿no? Yo de lo que querría hablar es de si tenemos que asumir el fatalismo de que no se puede hacer otra cosa, que es a donde nos quieren llevar, y porque es evidente que, tal y como está planteada la cuestión, la deuda, pues ciertamente hay que pagarla, ¿no? Podemos discutir después sobre deuda ilegal, deuda ilegítima, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista ético. Lo digo porque a mí me resulta muy difícil declarar ilegal algo que es legal aunque no me gusta. Todas las deudas que hay las han adoptado órganos en plenos, en acuerdos de gobierno y en todo lo demás. Y mal que nos pese, en el sistema capitalista como el que estamos, pues eso es así. Otra cosa es que hablemos luego después de qué adjetivo le ponemos, pero desde luego el carácter de ilegal o de ilegítimo para ganar la pelea en los tribunales, yo no lo veo. Es más, está utilizando el Partido Popular ese concepto para recortar competencias a los ayuntamientos, diciendo que como están dando servicios que no deberían dar, no tienen por qué darlos. Podría ser eso una huelga ilegítima. ¿Es ilegítimo que un ayuntamiento que sabe que no tiene competencias en materia de educación como la escuela infantil? Yo pienso que no. Pero desde el punto de vista legal y de aplicación de la Constitución y del derecho se podría llegar. Pero como es un debate muy complicado, lo dejo para después si queréis o para otro momento. Porque ahora me quiero centrar en qué cosas se puede hacer, ¿no? No voy a entrar en que esto no se va a resolver hasta que no tumbemos el capitalismo, porque esto es consecuencia clarísima del capitalismo. Necesitamos un nuevo modelo económico, social, productivo, fiscal. Bueno, muchas de las cuestiones que evidentemente no se van a producir de la noche a la mañana y ni siquiera, aunque se produjera no sé qué conjunción astral y ganáramos con mayoría absoluta a la izquierda. El cambio no va a ser de hoy para mañana.
porque requiere una serie de cuestiones y una serie de circunstancias que lógicamente hay que plantear. Y porque aunque ganemos la izquierda, yo estoy seguro que algún día ganaremos, nos van a haber dejado tan desierto, que va a haber que empezar a sembrar otra vez. Y ya sabéis que para sembrar hay que primero preparar la tierra y toda esa serie de cuestiones, ¿no? Bueno, entonces, siendo conscientes de que somos nítida y claramente anticapitalistas, siendo conscientes de que nos enfrentamos al capitalismo en su cara más dura y salvaje, que es el neoliberalismo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Primero, y yo aquí no me meto con el PSOE, pero sí le echo la mano, y a ver si la recoge, ayudarnos a quitarle la Constitución a lo que nos ha traído toda esta desgracia. Porque toda esta desgracia es el artículo 135 de la Constitución, que dice que en este país el objetivo básico fundamental es pagar el déficit. Por lo tanto, mientras eso lo tengamos ahí, una de dos, o lo toreamos, o lo incumplimos, o eso es el lastre que nos obliga, sobre todo a pagar el déficit, que como bien ha señalado Pedro José Luis, pues ahí está. Yo creo que habría que hacer otra cosa más, y también le echo la mano ahí al PSOE, es derogar la reforma laboral, las dos, que son las que han producido lo que han producido. Y a partir de ahí, incluso siendo conscientes de que estamos en un sistema capitalista con un hemos tumbado, se pueden hacer cosas. ¿Qué pensamos que se podrían hacer? Nosotros pensamos que, en primer lugar, reconocer que la política que están haciendo no sirve para nada. Ahí están las pruebas. No genera empleo, no mejora la calidad de vida de la gente, no permite vislumbrar que se salvan los servicios públicos. El estado ese del bienestar, yo ya digo que solamente es el estado del estar. Estar todavía nos dejan estar, aunque no tengáis título de que también nos dejan estar. Y por lo tanto, a eso nos está llevando la política que están haciendo. Claro, esa política que están haciendo genera, como muy bien han señalado, a que en estos momentos el gobierno de Aragón, como cualquier otra administración, está destinando más recursos a intereses que a inversión productiva. Más pagan de intereses que de inversión productiva. ¿Por qué defendemos la inversión productiva? No la especulativa, inversión productiva. Porque una inversión productiva, como poco, genera trabajo. Y esta gente todavía no se ha dado cuenta, yo creo que sí que se ha dado cuenta, que como trabajan para quien trabajan, pues no les interesa la renovación. Una persona, un trabajador, trabajadora, que somos quienes estamos sufriendo la crisis y quienes estamos aquí, retornamos siempre un 60% de lo que cobramos. Pagamos el IRPF en lugar de prestaciones sociales o el desempleo si lo tengo. Nos da para tomarnos una caña, para ir al cine y demás, por tanto activamos el consumo y pagamos IVA, porque eso no nos lo perdonan. Y además, como venimos de donde venimos, pues hasta podríamos pagar las hipotecas para que no nos sacaran de casa. Y estaríamos contribuyendo a la dinamización de la economía, que es lo que estos capitalistas dicen que es lo que hay que hacer. Pero no lo hacen. Viene el truco siempre. Oye, ¿con qué dinero se hace eso si no hay dinero? Bueno, vamos a hablar del si hay o no hay dinero. Nosotros tenemos que no hay dinero porque no quieren. El caso del gobierno de Aragón. No hay dinero, pero en el presupuesto de este año solamente ha decidido rebajar en 104.200.000 euros. Solamente este año, en los presupuestos de este año, ha decidido rebajar el presupuesto en 104.200.000 euros, que son 70 millones por el impuesto sobre sucesiones y donaciones, 29 millones sobre el IRPF, que no se va a bajar a las rentas más bajas, no se va a bajar a las rentas más bajas, y otro que tiene que ver con los actos jurídicos documentados. Bueno, en esta situación no hay dinero. No quiero subir impuestos, ya discutimos después, pero sí quiero bajarlos, y los ha bajado. El otro día denunciábamos los grupos de la oposición en las Cortes. Han dejado de cobrar 17,5 millones de euros a las grandes superficies comerciales. No quieren actuar sobre el tramo autonómico del IRPF de nosotros y de nosotros, con una sinvergonzonería como la que el otro día nos soltó el señor consejero de Hacienda. Y dice, claro, pero ¿cómo quiere usted que le suba el tramo autonómico a las rentas más altas si en Aragón solo hay 7 personas que cobran más de 1 millón de euros al año? Ya no es el detalle de si son muchas o pocas, es la sinvergonzonería que es
no querer ni siquiera utilizar ese planteamiento. Pues al final le decíamos, oiga, ¿y cuántas hay que cobren más de 60.000 euros al año? Porque sobre esas tampoco quiere actuar. O de más de 40.000, porque ya sabéis que los tramos que han bajado ha producido una serie de situaciones. Por lo tanto, ahí pueden actuar clarísimamente para recaudar. Eso lo puede hacer el Gobierno de Aragón. ¿Qué podemos hacer a nivel del Estado? Mira, hay una cosa evidente. Hay que darle un puñetazo en la mesa a la señora Merkel, a la Troika y a toda esta gente, y sobre todo conseguir que el Banco Central Europeo pueda prestar dinero a las administraciones públicas. Porque tienen montado el tinglado de tal manera que el Banco Central Europeo no puede comprar deuda pública, no puede dar un préstamo a una administración pública, solo se le puede dar a la banca, y la banca lo retorna a la administración pública. El Banco Central se lo da al uno, la banca privada, pues bueno, ya sabéis, de la prima y toda esa serie de cosas, pues como le paga. Eso me lleva a otra cosa que se puede hacer, pero que tampoco quieren. Una banca pública. Toda la cantidad de recursos que están metiendo en la banca privada, créatelos, gestiónalos, porque seguramente permitirás lo que dices que hay que hacer, que es que fluya el préstamo, que tengan las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, y todas esas serie de cuestiones. Todo eso se puede hacer aunque estemos en un modelo capitalista. E incluso aunque no consiguiéramos sacar de la Constitución el artículo 135. Pero no quieren. Termino por dejarlo, luego ya para el debate, para lo que consideréis, ¿no? Es evidente que el bucle al que nos están llevando nos va a empeorar precisamente la situación. El nivel de pobreza al que está llegando este país es absolutamente insoportable. El nivel de deterioro de los servicios públicos, ni os cuento. El deterioro de las condiciones sociales, laborales, incluso democráticas, porque nos están llevando a no considerar a esta organización, pero vamos, también a que la policía nos identifiquemos cada vez que va a la multa simplemente por toser por la calle. Y encima con la falso antidemocrático de que hago esto porque me ha votado la gente y que tengo una mayoría. Hablar la última supone que ya se han dado cifras fundamentalmente y se ha expresado alguna cuestión de la que participo, ¿no? Cuando nos invitasteis, nos dijisteis que queríais que habláramos de deuda pública, lógicamente también de todo lo que tiene que ver con la crisis, con el estado de bienestar, con los presupuestos. Lógicamente, al hablar de deuda hay que hablar de ingresos y de gastos, aunque ya el profesor Bielsa ha explicado perfectamente lo que significa el déficit y lo que significa la deuda. Y también la evolución y un poco las perspectivas, ¿no? La llegada de la crisis, a partir del año 2007, ha supuesto una fuerte caída del Producto Interior Bruto hasta situarlo en tasas negativas, y esto lógicamente afecta al crecimiento económico. Si la actividad no se recupera en los próximos 3-4 años, pues hay por ahí expertos que hablan de que podríamos enfrentarnos a un escenario de década perdida. Llevamos ya muchos años de crisis y bueno, las cosas no parece que vayan mejorando. Las estimaciones de la Comisión Europea sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, considerando el nivel actual de deuda y luego la previsible evolución del déficit, y hemos visto que realmente no es lo que nos decían, que íbamos a cumplir con un determinado objetivo, sino que nos han tenido que dar 2 años más. Bueno, pues con esas previsiones, así como contingencias de gasto futuro, por el envejecimiento de la población en este país y también por las tasas de desempleo, que evidentemente pues se lleva una parte muy importante de los presupuestos, pues sitúan a España en ese escenario bastante complicado. Sin embargo, pues nosotros consideramos que a pesar de lo que dice el Partido Popular, España no tiene un problema de exceso de gasto social. Eso es lo que dicen, no hay que recortar porque estábamos gastando mucho por encima de nuestras posibilidades y por lo tanto hay que ir recortando el gasto. El gasto durante el primer decenio de este siglo ha mantenido un comportamiento estable en términos de relación con el Producto Interior Bruto, situándose entre el 22 y el 23% entre los años 2000
y 2007. Comparándolo con otros países, se ha situado en las últimas posiciones del modelo continental europeo, o sea, por debajo, aunque un poco por delante de los países que integran lo que se puede conocer como modelo anglosajón. La crisis económica ha venido a desbaratar la estabilidad del gasto público, y esto por una doble vía, ¿no? La caída brusca de la actividad económica y el componente de determinadas prestaciones, entre las que, de nuevo repito, se encuentra la protección por desempleo. En consecuencia, el gasto público ascendió de ese porcentaje que daba antes, debido a la crisis, hasta un 28% del Producto Interior Bruto. En las políticas de ajuste del gasto se debe tener en cuenta en todo momento el balance de ganadores y perdedores. Creo que es muy importante hablar de los efectos redistributivos y de la desigualdad que produce, porque realmente estamos viendo ya las cifras de cómo este país se está convirtiendo en uno de los más desiguales de nuestro entorno. El gasto público social y los impuestos y cotizaciones que lo financian, como decía, tienen un efecto redistributivo sobre la renta que reduce la desigualdad en un 23%. Sin embargo, el sistema fiscal, ya se ha hablado también de este asunto, apenas contribuye a dicha reducción, configurándose como un sistema escasamente progresivo. Por lo tanto, si queremos una mayor contribución a la equidad por el lado del ingreso, hay que mejorar la progresividad de los impuestos. Luego comentaré al final las propuestas que hacemos desde el Grupo Socialista en esta línea. La privatización o el recorte del gasto social, que es la política que está llevando a cabo el Partido Popular, tanto en España como en el Gobierno de Aragón, está dando lugar a una mayor desigualdad. Una parte importante de la redistribución asociada al gasto público social tiene lugar a lo largo del ciclo de vida de las personas, de modo que el estado del bienestar actúa como un mecanismo de seguridad económica frente a los riesgos y contingencias de la enfermedad, del desempleo, de la vejez. Los modelos de protección social no son, por tanto, solo un instrumento de garantía de rentas para los más débiles, que también, sino un mecanismo de seguridad para la gran mayoría de la sociedad. Y eso es lo que consideramos que en estos momentos está en riesgo. Estamos hablando de que las clases medias están haciéndose ya clases más bajas, y como la situación en general de la mayoría de la población se está deteriorando precisamente por todas estas políticas de recorte de gastos. En relación con la deuda, ¿qué ocurre? Bueno, pues ya han hablado aquí de cifras, ¿no? España debe 1,8 billones, no sé si esa es la cifra que dio Yolanda anteriormente o similar, de euros, de los que el 85% es deuda privada y la mitad de esa deuda corresponde a los bancos. Por tanto, a socializar esta cuestión, pues todos los contribuyentes estamos y seguiremos pagando los errores de algunos, ¿no? Hasta ahora es la única deuda que ha salvado el gobierno, no está salvando la deuda privada de las familias, por ejemplo. En un año de gobierno del Partido Popular, y estoy hablando de España, la deuda ha aumentado del 69% al 84% del PIB. Son muchísimos puntos, porque estamos hablando de un año. Si continuamos así, pues al acabar de la legislatura no sé en qué cifra estaremos, más allá del 100 quizá. A la vez, además que dejaba el déficit del 10% por tanto rescate bancario, porque claro, cuando sale Montoro y habla de que han reducido el déficit en relación con lo tan criticado déficit del anterior gobierno, y nos damos cuenta de que realmente ese 7 y pico, si le sumas el rescate bancario, pues resulta un 10% de déficit. Bueno, pues si después de tantos recortes resulta que la deuda sube y el déficit no baja, evidentemente no sirven y no están sirviendo para la pretensión del gobierno. Es la mayor subida de la historia
y el mayor nivel de deuda desde 1910. Ya sabemos que después de los intereses, porque como digo, anteriores compañeros de mesa ya han hablado de este asunto. Y en Aragón, bueno, pues en Aragón estamos en parecida situación. También se ha dicho que en estos 2 últimos años, o sea, a finales del año 2011, la deuda era de 3.403 millones y ahora, pues, José Luis solo la cifra, ¿no? En el presupuesto de este año, casi 800 millones, 700 y pico, lo que supone además que se dobla la deuda en relación con el 2012, por lo tanto, claro, en los 3 últimos años la situación realmente es preocupante. Este gobierno además también se jacta de que ha cumplido el objetivo del déficit, pero lo que no dice nada es de la deuda, de la escalada tan importante de la deuda apenas dice nada. Y claro, nosotros nos planteamos que si realmente eso fuera para atender a los ciudadanos, pero realmente no es así, porque los recortes más importantes que ha habido en estos 2 últimos años en la comunidad autónoma han ido dirigidos a las grandes partidas y los departamentos más importantes en cuanto a atención a los ciudadanos, que son la sanidad y los servicios sociales, y que es la educación. Saben también que, bueno, pues debido a esos recortes presupuestarios, Aragón ha sido, con el presupuesto de este año 2013, la segunda que más ha recortado en sanidad y en educación, la segunda comunidad autónoma. Y esto contando con que realmente el gobierno actual, la señora Rudy y su gobierno, se encontraron, cuando llegaron al gobierno, con una situación mejor que otras comunidades autónomas. Lo que considero es que están desaprovechando ese margen de maniobra que tenían, porque Aragón tenía menos deuda en relación con otras comunidades autónomas, estaba por debajo, tenía menos desempleo y tenía un mayor Producto Interior Bruto. Por eso digo que realmente esa mejor situación en la que se colocaba Aragón en relación con el resto de comunidades autónomas, pues yo creo que está siendo bastante desaprovechada. Y el gobierno anterior inició ajustes, estamos hablando de que la crisis viene en Aragón desde a partir del año 2008, y por lo tanto hubo que comenzar a ajustar los presupuestos, como digo, ya se hicieron en el año 2010, si bien no se tocaron las prestaciones sociales, que se mantuvieron, no hay más que ver los presupuestos, y no solo los presupuestos, las cifras presupuestarias de los años anteriores, sino lo ejecutado, el presupuesto ejecutado en los 2 últimos años, porque, por ejemplo, para atender a la sanidad hubo que incrementar y hacer, modificar partidas presupuestarias precisamente para atender los gastos hospitalarios. Y no solo en sanidad y en educación se mantuvieron las prestaciones, sino que incluso en servicios sociales se elevó la partida presupuestaria fundamentalmente para atender a las personas dependientes, y fue en una cantidad, entiendo que importante. Por tanto, bueno, pues los grandes recortes de este gobierno y ese ajuste tan brutal en el gasto, sin tener una sola idea en relación con qué se puede hacer con los ingresos. Decía Adolfo anteriormente, los 17 millones de las superficies comerciales, y hay más, evidentemente, el céntimo sanitario ese que han puesto en los presupuestos y que además no lo van a cobrar, o el impuesto verde medioambiental del transporte por calle que eliminó el señor Garcés nada más entrar en el gobierno, por no decir nuevos impuestos como se le ha propuesto por parte de la oposición, como por ejemplo el de depósitos bancarios, que también se planteó y se presentó, u otros, ¿no? En esa línea no han apoyado absolutamente nada, y nosotros creemos que realmente la solución, porque la hay, no es lo único que se puede hacer, lo que está haciendo este gobierno, va por la vía de actuar en los ingresos. Va por poder empezar a activar la economía, políticas de crecimiento, crédito a las pequeñas y medianas empresas, y por eso también hemos presentado desde el Partido Socialista alguna iniciativa, porque a nivel estatal lo hemos también elaborado, una
consideramos que es muy importante en este momento el hacer una reforma fiscal en profundidad. Ahora, hace un par de días o tres, he oído al señor Montoro que también parece ser que va a hacer una reforma fiscal porque evidentemente la Comisión Europea ha dicho que de nuevo hay que volver a hablar de recortes o de subida de impuestos. Y claro, si volvemos a IVA, como ocurrió el año pasado, no sabemos en qué línea van a hacer. Nosotros, como digo, hemos planteado una serie de medidas en relación con esa necesaria reforma del sistema fiscal que creemos que son interesantes o al menos dignas de tomarse en consideración por parte del Gobierno. No decimos que las vayan a adoptar todas, pero creemos que por esa vía y para no seguir castigando siempre a los mismos, evidentemente planteamos, pues voy a nombrar alguna, simplemente si luego a alguien le interesa me puede preguntar. Hemos pensado que sería interesante integrar en un único impuesto que valore la riqueza del individuo, sea patrimonio y IRPF, para que se tribute toda la riqueza patrimonial en ese único impuesto. Creemos que hay que equiparar la tributación de las rentas del capital con las del trabajo. También pensamos que hay que fijar un mínimo homogéneo en todas las comunidades autónomas en relación con el impuesto de sucesiones y donaciones, aunque luego cada comunidad autónoma lo podrá, dentro de sus competencias, elevar. Que hay que incrementar la progresividad en el impuesto de sociedades, eliminando privilegios fiscales, revisando las deducciones y estableciendo un suelo mínimo. Que hay que aumentar la contribución del sector financiero a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Hasta ahora no ha aportado nada y por lo tanto hay que gravar al sector financiero, y evidentemente hay que aumentar los recursos destinados a la lucha contra el fraude fiscal. Por esa vía, por la vía del fraude y de la evasión fiscal, hay muchas posibilidades, porque hay muchísimos millones que se escapan. Y por lo tanto, ahí no se puede actuar solo como país, hay que actuar de acuerdo con la Unión Europea, pero evidentemente el señor Rajoy algo tendrá que hacer cuando va a Europa, buscar de alguna forma pues algún compañero o compañera que pretenda lo mismo que él, para realmente reclamar y no hacer solo lo que le dice la señora Merkel que tiene que hacer. Entonces, fundamentalmente, como digo, esa sería una reforma fiscal que planteamos en profundidad, además de otras medidas en relación con la reactivación económica, que evidentemente en lo que es Aragón también, y de hecho en los presupuestos de cada año planteamos iniciativas para subir los impuestos, siempre en la línea de que aquellos que más ganan puedan contribuyan más y que los que no pagan impuestos evidentemente los paguen. Y ya me quedo aquí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, todas muy interesantes. Empezamos ya con el tiempo de debate. Si os parece, ya